solamente volver a centrarse en lo bueno que ha sido Dios con usted. Solamente volver a centrarse, volver a creer, confiar en lo bueno que Dios ha sido con usted. Es lo único que lo puede levantar. Es lo único. Por eso es que hay gente que cuando desmaya su espíritu ya no quieren nada, no quieren acercarse a la iglesia, no quieren ver, no tengo ganas, pastor, no tengo ánimo. Y no van a cobrar ánimo hasta que ellos no vuelvan de nuevo a confiar en el Señor, porque es la única forma que su espíritu se fortalezca. Siendo esta también una clave no solo para perder el valor, sino que también para no desfallecer de ánimo, para no perder la fuerza o para no acobardarse y desmayar, sino también para mantener la fe. Por ejemplo, aunque cueste, por poner un ejemplo, si se perdió el trabajo, dele gracias a Dios porque usted y yo creemos que algo mejor está preparado o que Dios ha preparado para nosotros. Es una forma de no centrarse, de no desanimarse por la mala noticia, sino que centrarse en lo que Dios puede hacer. Escúcheme, y eso está evitando que su espíritu desmaye, y el centrarse en lo que Dios puede hacer, que su espíritu se fortalezca más en ese momento y que algo pueda cambiar. Porque es así como se puede mantener la fe en tiempos difíciles, es sin queja. Hermano, vienen tiempos difíciles y usted los lee, lo escucha, lo anuncia la televisión, usted sabe lo que está sucediendo. Usted medita en el tiempo que estamos, rumores de guerra, terremotos. ¿Se ha dado cuenta en el tiempo que estamos, no? ¿Se ha puesto a meditar en eso? ¿Estamos en ese tiempo en donde parece que lo que se dijo antes faltaba mucho para que ocurriera? No, estamos en ese tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en tiempos violentos. Y como estamos en tiempos violentos, necesitamos aprender, escúcheme bien, a no quejarnos para poder centrarnos en lo que Dios hace cada día con nosotros. Si no, imagínese, vamos a entrar a un tiempo en donde si nos pilla quejándonos no nos vamos a poder levantar de ahí, porque el tiempo que viene no es bueno. La Biblia dice que la tierra está gime, con dolores de parto, por la manifestación, dice, de los hijos de Dios. Porque es así como se puede mantener la fe en tiempos difíciles, es sin quejarnos. Ahora si perdemos el trabajo, le decía yo, colocando este ejemplo, porque llegamos tarde o porque no hacemos nuestro trabajo, porque éramos indisciplinados para lo que fuimos contratados, no hay nada que hacer, pues hay otros asuntos. ¿Me entiende? Yo no le estoy hablando de ese tipo de pérdida, no le coloco ese ejemplo, sino que el ejemplo que le coloco yo es que cuando a usted le dan una mala noticia, de repente de la nada, pastor, me han llegado una carta de despido, ok. Sé que Dios tiene algo preparado mejor para mí. Claro, me centro en lo que Dios puede hacer y no en lo que está pasando. Porque esa es la forma de mantener la fe. Es sacar la vista de aquello, escúcheme bien, que muchas veces es negativo para nosotros o que nos pilla de sorpresa, no nos pilla preparado, y colocarla en lo que Dios puede hacer. Esa es la forma de mantener la fe, escúcheme bien, y apartarnos de la queja. Porque si no lo hacemos así, es ahí donde caímos en la queja. Si yo fui tan fiel, y yo fui tan bueno, y yo hacía esto, y yo esto otro, no me importa. Empezamos a quedarnos y nos enredamos en algo de lo cual usted y yo debemos buscar salir rápidamente, para no perder fuerza, para no desanimarnos, para no desmayar. De ese tipo de pérdida le estoy hablando, donde usted a lo mejor tiene muchas razones para quejarse, pero en donde usted también tiene muchas razones para ser agradecidos con Dios. Pero para que eso suceda, el trabajo que deberá hacer usted en esos momentos o en esas circunstancias será simplemente cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque. Sacar su vista de lo que tiene enfrente y colocarle en lo que Dios está hablando, en lo que Dios puede hacer. En vez de quejarse porque perdió el empleo, lo que sea que haya perdido o le haya salido mal, mejor agradezca.
Y agradezca a Dios porque en medio de todo eso que usted no ve, usted adquirió experiencia durante ese tiempo que estuvo ahí. ¿Se da cuenta que hay algo por qué dar gracias a Dios, no? Uno dice, no, me fue mal, me despidieron, pero a lo mejor ese tiempo que Dios lo tuvo ahí, hermano, le trajo mucha experiencia laboral a usted, pues, ¿o no? A lo mejor ahí aprendió cosas que antes no sabía. O sea, tenemos por qué darle gracias a Dios también, ¿o no? Pero claro, tenemos, y es cosa de cambiar el enfoque. Y cuando usted cambia el enfoque, usted se fortalece, su espíritu se fortalece. Escúcheme bien, y la expectativa suya crece. Usted dice, no, hey, aquí aprendí, sí, aprendí esto que no lo sabía. Hey, en tal parte voy a ir ahora a buscar, tiene más opciones para poder encontrar algo nuevamente. Porque ya no solo conoce lo que conocía cuando entró a ese lugar, sino que ahora aprendió algo más para poder desenvolverse quizás en otras áreas. ¿Es cosa de cambiar el enfoque? Agradezca a Dios porque en medio de todo eso que usted no ve, usted adquirió experiencia durante ese tiempo que estuvo ahí. Y agradezca a Dios porque Él tiene algo mejor también para usted. Porque si alguien le abandonó, si alguien le traicionó, usted tiene la posibilidad a lo mejor también y miles de razones para quejarse. Cuando a uno lo traicionan, cuando hey, te juegan mal, te juegan chueco, uno dice, tiene razón para quejarse, no es que no las tenga. Pero es usted el que elige si se queja o da vuelta a la página. Tiene miles de razones para quejarse, para hablar mal, para amargarse, para deprimirse o para perder el gozo, pero también tenemos miles de razones para agradecer, ser agradecidos con Dios también. Y una de esas razones es darle gracias a Dios porque Él está apartando quizás de nuestras vidas a las personas que a lo mejor no nos convienen. ¿Cuántas veces usted ha llorado alguna amistad? No, es que mi amiga, éramos tan amigas, éramos tan amigos. Y a lo mejor Dios lo sacó porque no le convenía. Claro. Pero nosotros nos enfocamos en lo malo, en lo que nos hicieron y no en lo que Dios pueda estar haciendo en favor de nosotros. Por eso le decía, muchas veces nos quejamos y en vez de mirar al lado, tenemos tanto, Dios ha puesto nuestra familia, tenemos hijos, nosotros tenemos nietos. Y de repente si no podemos ver solo lo malo, no vamos a poder disfrutar lo bueno que Dios nos ha dado. Claro, no lo vamos a poder disfrutar porque nos centramos solo en lo malo. ¿Por qué no le dejamos las cosas que usted y yo no podemos arreglar al Señor y hagamos y avancemos con lo bueno que Dios nos ha dado? Si lo demás Dios tiene poder para cambiarlo, transformarlo y hacer algo nuevo de aquello. Pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y acuérdense que Dios a través de eso mismo, nos está perfeccionando a nosotros. Pues el que me salió por fiado el cabro y la Biblia dice que el hierro se afila con hierro, con otro igual que usted. Y nosotros nos quejamos hoy que me salió mal y resulta que a lo mejor somos más porfiados nosotros. Y Dios tiene que usar algo para poder chatarnos. Dice, este hierro, voy a usar otro hierro, dice. Y así nos pule. Tenemos miles de razones para ser agradecidos con Dios. Hermano, y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Escúcheme, porque eso va a ser lo que a usted lo va a mantener de pie. Porque cuando usted se queja, su espíritu desmaya. No se lo digo yo, está acá. Cuando usted se queja, se abre una puerta y usted se desvanece, se deprime. Usted pierde fuerza, pierde el ánimo. Ya no quiere avanzar. Y una de esas razones es darle gracias a Dios porque Él está apartando, le dije, de nuestra vida muchas veces lo que Él sabe que a nosotros no nos conviene. Y nosotros lloramos. ¿Se acuerda cómo estaba Samuel? Lloraba por Saúl, por el rey Saúl, ¿se acuerda o no? Y Dios le tiene que salir al encuentro y decirle, para ya de llorar a Saúl, yo lo deseché, le dijo. Y él lloraba y lloraba a Saúl. Y Dios le dijo, para, le dijo, yo lo deseché. O sea, yo lo quité de tu lado. Y nosotros lloramos y lloramos las situaciones que ya pasaron, que nos dolieron, que nos hicieron mal.
Cuando usted y yo debemos sacar la vista de aquello, perdonar y seguir avanzando, poner la vista en lo bueno. Darle gracias a Dios porque así como Dios aparta de nuestra vida quizás a lo mejor a personas que no nos convienen, creamos también, enfoquémonos en que Dios traerá a nuestra vida personas que podremos bendecir y personas que nos bendecirán a nosotros también. Creamos que Dios tiene poder para hacer eso también. Porque esos son diseños, esas son claves que Dios nos enseña para mantener la fe en tiempos difíciles. Claro, para mantener la fe en tiempos difíciles y para hacer a un lado la queja también. Por eso es importante cambiar siempre la queja por el agradecimiento. Mira al de al lado y dígale, te vas a tener que dejar de quejar. Claro, mírelo. Y dígale, no te quiero ver enfermo, dígale. Dígale, no te quiero ver enfermo. Dígale. Porque la queja abre una puerta, pues hermano. Si lo dice aquí David, dice, me acordaba de Dios y me emocionaba profundamente. ¿Qué le pasa a usted cuando se emociona profundamente? ¿No le dan ganas de puro llorar? Se acordaba de Dios y se emocionaba, lloraba, se entristecía, las emociones, ellas afloraban. Por eso que después continúa diciendo, dice, me quejaba. ¿Qué hacía después de emocionarse profundamente? Se quejaban. Porque las emociones lo llevaban a eso. Su alma lo llevaba a eso. Y al quejarse, ¿sabe lo que hacía? Empezaba a aportillar su espíritu. Él se empezaba a debilitar en lo que no tenía que debilitarse. Empezaba a abrir una puerta que tenía que cerrar en vez de abrirla. Porque eso hace la queja en usted, eso hace la queja en mí, en nosotros. Nos ataca el área, escúcheme bien, que tenemos que cuidar. Por eso es importante cambiar siempre la queja por el agradecimiento, porque este simple pero poderoso ejercicio nos va a ayudar para que usted y yo no perdamos la paz y el gozo. ¿El gozo qué es lo que es? Nuestra fortaleza. ¿Por qué Pablo dijo tengan siempre mucho gozo? Porque van a tener mucha fortaleza, pues. Este ejercicio simple pero poderoso nos va a ayudar para que no estemos amargados y para que no estemos deprimidos. Mira el de al lado, dígale, te hallaba cara de deprimido. Dígale. No sé si amargado, pero parece que tenés cara de deprimido. Dígale. La Biblia dice que la alegría del corazón, ¿qué es lo que hace? Hermosea el rostro, pues. Pero cuando no hay alegría en el corazón, ¿qué rostro tenemos? ¿Qué rostro tenemos? Somos cartas leídas, y aunque queramos nosotros disimularlo, hermanos, somos cartas leídas. Y para que haya alegría, ¿qué es lo que tiene que haber en tu corazón? Gozo. Porque si hay gozo, hay fortaleza para sonreír en medio de los días difíciles. Escúcheme, para sonreír en medio de los días difíciles, en medio del día malo. ¿Y por qué podemos sonreír en medio del día malo? Porque no estamos enfocados en lo malo, estamos enfocados en lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Porque recuerde que hay miles de razones para quejarse, pero también hay miles de razones para ser agradecidos. Pero el que escoge si es agradecido o se queja es usted. Escuche bien, el que escoge si es agradecido o se queja somos nosotros. Ay, Dios no puede hacer nada porque eso es algo que tiene que hacer usted. Dios siempre está ahí. En medio de lo que usted no ve, Él está ahí. Cuando usted está enfocado en el problema, Dios sigue estando ahí con usted. Claro, cuando usted sigue llorando por la circunstancia, Dios sigue estando ahí esperando que usted saque la vista del problema, se deje de quejar y empiece a mirarlo a Él. No dijo Jesús, yo estoy, dijo, con vosotros hasta el fin del mundo. No que estaría, está. O sea, habla de presente, de ahora. Él está con usted. Él no lo ha dejado solo. Escuche bien,
Pastor, entonces, ¿por qué estoy así? Dios lo sabe, confía en Él, descansa en Él, aprenda a creer en Él. Él sabe el por qué. Él sabe el por qué. Pedro en un momento quiso entender lo que Jesús quiso hacer y Jesús le dijo, ahora no lo entiendes, pero si no te dejas, le dijo, no tienes parte conmigo. Porque Pedro quería saberlo todo. No, ¿y por qué me tienes que lavar los pies a mí? Le dijo. No. Le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, déjate, porque si no te dejas, no tienes parte conmigo, le dijo. Y Pedro no entendía nada, como nos pasa a usted y a mí en medio de las circunstancias y las situaciones que nos tocan enfrentar. No entendemos el por qué. No lo entendemos. Pero déjate. Deja que Dios haga. Deja que Dios haga. Si por causa de la queja, centrando en la queja, es que no podemos ver a Dios en medio de ese lugar en donde muchas veces vemos todo malo para nosotros. Es por la queja nos nubla. Acuérdense que la queja abre una puerta, nos desanima, nos debilita espiritualmente para no darnos cuenta que Dios está ahí también procesándonos, perfeccionándonos, ayudándonos. Aunque muchas veces tú sientes que vas decayendo, no vas decayendo. Es Dios obrando. Es Dios obrando. Eso es confiar en Dios, ver a Dios aún en medio de la tormenta. Aún, escúchame, cuando Jonás es tirado al mar y la ballena se lo traiga, Dios puso esa ballena ahí. La Biblia dice claramente que Él provocó, levantó vientos en medio del mar, levantó una tormenta, y dice que por esa causa los que estaban en el barco lo echaron al mar a Jonás. ¿Por qué? Porque entendieron que cuando Jonás le habla, dice, por mi causa yo desobedecí a Dios en vez de ir a Nínive. Tomé este barco para ir a Tarsis. Y dice que lo echan al mar, porque entienden ellos que así se va a calmar. Dice, clama a tu Dios, le dijeron. Pero Jonás estaba abajo, escondido. ¿Qué hacen? Lo echan al mar. O sea, eso ya no era bueno, ¿cierto? Porque en el barco, naturalmente, racionalmente estaba bien, pues. Pero lo echan al mar. ¿Y quién cree que provocó que lo echaran al mar? Dios, pues, y dice la Biblia que Él levantó una tormenta. ¿Y para qué la levantó? Para cumplir el propósito que Dios tenía con Jonás, porque él quería ir a Tarsis, pues. Solo se quejaba y decía, no, mira cómo Dios me manda llamas encima. Estos fueron malos con mi pueblo, fueron malos con mi gente, fueron malos con mi raza, ¿cómo voy yo? Y si Dios los perdona, solo se quejaba. Escúcheme bien, lo tiran al mar y le viene algo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Que viene un pez y se lo traga. O sea, más mal no le podía ir a Jonás, ¿no? Es como cuando usted va a médico, está mal y el diagnóstico es peor. Y es ahí donde usted y yo, perdemos el enfoque. Nos centramos en la situación, en lo que nos dice el médico y no en lo que puede hacer Dios, en lo que está haciendo Dios. En lo que tenemos que confiar que Dios está haciendo. Porque usted usted no solo necesita creer, necesita confiar en lo que está creyendo. ¿Y qué es lo que hace el pez? Y ¡pum! Se lo tragó, dice un corito por ahí. Se lo tragó, pero ¿sabe quién puso ese pez ahí? Porque si no pone el pez ahí, Dios, ¿qué le pasa a Jonás? Imagínense una tormenta en el mar, las olas. ¿Qué le pasa a Jonás? Se ahoga, pues. Pero a vista natural parece que el problema aumentaba. Pero lo que Dios estaba haciendo era trabajar en el plan y el propósito que tenía con él. ¿Y qué hace con el pez? Hace que el pez, escúcheme, los vientos y todo lleven al pez al lugar donde Dios quería tener a Jonás. A Nínive, porque lo sueltan frente a las playas. Ahí lo vomita el pez. El viento, ¿sabe dónde lo lleva? A la playa, a la arena, a Nínive. Y aún así parecía que todo eso era malo para Jonás.
Porque cuando nos quejamos, desmaya nuestro espíritu. Y cuando desmaya tu espíritu y mi espíritu por la queja, hermano, no podemos ver a Dios obrar. No lo vemos, todo es de mal en peor para nosotros. No vemos a Dios obrar. Porque para ver a Dios obrar en medio de donde nadie lo puede ver, tú necesitas estar fortalecido espiritualmente. Necesitas fortalecerte espiritualmente. Necesitas estar sensible a las cosas de Dios. Por eso vivimos situaciones, porque Dios nos enseña a través de ellas. ¿Cómo nos enseña? A buscarle. Porque si no nos enseña así, no le buscamos y no vamos a estar sensibles a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Por eso dudamos, por eso nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Porque no vemos a Dios obrar en medio de todo lo malo que nos pasa. Y en medio de todo eso malo que nos pasa, Dios dice: yo tengo todo eso malo bajo control y voy a hacer algo bueno con ustedes. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al comenzar: ¿de qué le ha servido la queja? Porque si la queja me sirviera de algo, hermano, para salir de lo que estoy viviendo, que quejémonos todos. Así salimos todos de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero le pregunto: ¿de qué le ha servido la queja? ¿Ha solucionado algún problema con ella? ¿O la queja lo ha hecho a lo mejor más feliz a usted? Porque si lo hace más feliz, hermano, sígase quejando. Porque cuesta tanto ser feliz, pues. Por eso veamos algunos textos bíblicos que nos hablan de la importancia de no quejarnos. Filipenses 2:14. Allí dice que hagamos todas las cosas sin murmuración. Murmurar es queja. Que hagamos todas las cosas sin discusión. Sin discusión. Filipenses, sin discusión, sin queja. Filipenses 2:14. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Y me gusta molestar a la pastora. Y después ya se queja. Yo le digo: no. Dice 2:14 Filipenses, dice: hacer todo. Diga conmigo: todo. Nosotros no hacemos todo. Algunas cosas sí, pastor. Las otras usted no las conoce, esas las vivo yo. Pero resulta que la Biblia dice todo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin queja, sin discusión. Santiago 5:9 dice que no nos quejemos los unos contra los otros. Santiago 5:9 dice: hermanos, ¿a quién quiere que le habla? A nosotros. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. No quiero mirar a nadie, pero dígale al que tenga cerca: no te quejes. Esa es la vista. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Para que la queja no te alcance. Para que no se abra una puerta. Porque dice: he aquí, el juez está delante de aquel que te va a juzgar por tu queja. Se abre una puerta, pues. Y hay uno esperando que tú te quejes. Escúchame bien: para condenarte, para usar esa queja y usarla en contra tuya, para debilitar tu espíritu, para desanimarte, para quitarte fuerza, para quitarte el valor, para hacerte desmayar, que era lo que significaba, de acuerdo al diccionario, desmayar. Juan 6:43 dice que no murmuremos entre nosotros. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis, no se quejen entre vosotros. Murmuración es quejarse. Acuérdense que el pueblo de Israel, la primera generación en el desierto, ¿por qué se pierden? Murmuró porque se quejaba. Acuérdense que se quejaba. Murmurar era quejarse, era
murmuraban en contra de Dios, en contra de Moisés. Decían, oh, yo otra vez, más encima tengo solo pan para hoy día y no puedo dejar para mañana. Y Dios le decía, no, para el día, mañana van a volver a tener pan. Mañana volveré a hacer caer maná. Y ellos se quejaban porque Dios les decía, no, junten solo lo que van a ocupar hoy día. Y se quejaban porque tenían para el día. Se quejaban, se centraban porque, escúchame bien, porque no podían guardar para mañana. En vez de centrarse en que Dios les decía, yo mañana volveré a proveer. Hoy tengo esto y no sé qué voy a hacer mañana. Así estamos. Ay, me queda tan poco, se me va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Qué? No te preocupes. Disfruta lo que tienes. Dios se encarga, así como proveyó hoy día, proveerá mañana. Pero da gracias a Dios, sale de la queja. Aprende a ser agradecido con Dios, porque la gratitud trae lo que tú y yo ni siquiera pedimos. Porque la queja nos va a detener, la queja nos va a paralizar. Porque la razón por la cual el pueblo de Dios se quedó 40 años dándole vueltas y vueltas al desierto fue por quejarse. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué no salimos del problema? Porque nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Nos quedamos dándole vueltas y vueltas al problema. ¿Por qué? Por quejarse. Por quejarse. Por eso no salimos de él. Y Dios a través del problema nos enseña cómo alcanzar las promesas de él. Pero el que tiene que salir, escúcheme bien, de la queja es usted. Israel, la primera generación, no quiso salir. No quiso, se quejó hasta el final y fueron pereciendo uno a uno en el desierto. Solo la segunda generación entró y esa generación aprendió a no quejarse como se quejó la primera. Porque usted y yo sabemos que es duro, que es difícil tener problemas, eso lo sabemos, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido un problema, hermano? Si yo no le hablo desde la posición suya, le hablo de lo que yo también vivo cada día. ¿Quién no ha tenido un problema? ¿Quién no sabe que un problema es duro, difícil de sortear, de pasar? Usted y yo sabemos que es duro y difícil enfrentar dificultades, pero hay que tener algo muy claro. ¿Y sabe qué es lo que es? Es que la queja detiene la bendición de Dios. La detiene. Por eso la primera generación no la alcanzó. Por eso David desmayaba su espíritu, dice en Salmo 77. Por eso desmayaba su espíritu. Porque la queja detiene lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo detiene. Porque si hay algo que a Dios no le gusta es que usted y yo murmuremos, nos quejemos. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque usted y yo nunca vamos a entender cómo es la obra de Dios. Lo dice Isaías, dice que usted y yo nunca vamos a entender cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ¿no? ¿Sí o no? ¿O usted lo entiende? ¿Cómo se ha puesto a pensar cómo crece un hueso dentro del vientre de la mujer? Aunque queramos pensarlo, hermano, es una cuestión que no le vamos a encontrar nosotros sentido, o sea, asunto. Escúcheme bien, no le vamos a encontrar, porque imagínense, ¿cómo será que algo se transforma en hueso? Y más encima dentro del vientre de la mujer. La Biblia dice que así es la obra de Dios en nosotros. Que así es. Entonces, ¿para qué se preocupa de lo que Dios tiene que hacer? Preocúpese de lo que tiene que hacer usted. ¿O no? Si no, vamos a entender cómo Dios lo hace. Y ahí está lo maravilloso de esto. Que Dios hace como quiere. Que Dios hace como quiere. Y como Él hace como quiere, ¿qué nos queda a nosotros? Solo lanzarnos en los brazos de Él. Porque aunque usted quiera torcer lo que Dios quiere hacer, no va a poder hacerlo. Aunque usted quiera torcer, aunque usted quiera, le diga a Dios, Señor, hazlo así, Dios no lo va a hacer así. Porque su voluntad es soberana. Y eso es lo que nos ha costado a nosotros, y que esa es la parte que tiene que morir en nosotros.
Porque ¿a quién le gusta que le digan cómo hacer las cosas? ¿A quién le gusta que le digan cómo hacer las cosas? A nadie, ¿cierto? ¿Cierto que no? Yo es como decir, ¿a quién le gusta que lo manden? Ni al más espiritual. Porque esa es una lucha que tenemos cada día nosotros. Es el hombre viejo que tenemos que crucificar cada día, no una vez, todos los días nosotros. Todos los días llevarlo a la cruz. Despojarnos de todo aquello, dice la Biblia, porque ese es el ejemplo de Cristo. Pablo dice, hay en vosotros el mismo sentir como el Cristo Jesús. Es que la queja detiene la bendición de Dios. Escuche lo que decía el salmista en el Salmo 77. Él dijo, el día que atravesé por dificultades, busqué al Señor. Extendí los brazos toda la noche en busca de protección, pero mi alma no encontró consuelo. ¿Qué es lo que no encontró consuelo? Su alma. ¿Y por qué su alma no encontró consuelo? Porque solo se centraron en la queja. Y cuando usted se centra en la queja, se desenfoca de lo que Dios quiere hacer. Cuando usted escúcheme bien, se centra solo en la queja, se desenfoca de lo que Dios quiere hacer. Y al desenfocarse de lo que Dios quiere hacer, ¿sabe lo que sucede? Usted empieza a desmayar, pues empieza a desanimarse. Dice, no, yo creo que Dios ya no va a hacer nada conmigo, no me va a responder. No, yo creo que ya el tiempo pasó. ¿Se acuerda? Sara una vuelta dijo, no, yo a esta edad dijo, voy a tener deleite, dijo. Pero después tuvo que tener fe. Y esa misma fe que tuvo, dice que fue la que le dio fuerza para concebir y dar a luz. ¿O no? Porque eso pasa cuando se fortalece tu espíritu. Escucha. Empiezan a suceder cosas que no son normales en nosotros. Cuando tu espíritu se fortalece. Cuando empiezas a creerle a Dios y a confiar en lo que estás creyendo, empiezan a pasar cosas que no son normales. Abraham 100 años, Sara 75, con la matriz seca, estéril, muerte, y dio a luz igual. ¿Porque habrá algo imposible para Dios? No. ¿Por qué se demoraron 25 años? ¿Por qué Dios demora 25 años con Abraham, con Sara? Porque escúcheme bien, tenía que procesar a Sara, pues. Tenía que procesar también a Abraham para lo que Dios tenía preparado para ellos. Por eso dice que Abraham llegó un momento en que él empezó a creer en esperanza contra esperanza. Es más, dice que cuando ya su cuerpo era de 100 años se miraba y decía, estoy casi muerto, se miraba. Y decía, pero creo que Dios va a cumplir lo que me dijo porque Él es fiel en aquello que me prometió. Y dice que se fortalecía en la fe. Él se fortalecía en fe. Él. Me acordaba de Dios, aquí terminando casi. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Pienso en Dios y lloro, me lamento y me desanimo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Y conmoverse, le dije, que significa emocionarse profundamente. Y luego dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Por eso que lo que nos sucede cuando nos quejamos es que nuestro espíritu desmaya. Mire, y el verso 4 de este Salmo 77 dice, estaba tan perturbado que no podía dormir. Dice, no me dejaba pegar los ojos. Cuando usted se queja, se le va hasta el sueño. ¿Le ha pasado a usted cuando está preocupado y se queja, no puede quedarse dormido? Se da vuelta y se da vuelta. Así estaba David cuando su espíritu desmayó. Ya ni siquiera podía descansar. Escúcheme bien, cuando se acostaba. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Entonces mire hasta dónde nos puede llevar la queja. Pero recuerde que el secreto, que el remedio para la queja está en cambiar la queja por el agradecimiento. Ahí está el remedio. Hermano, si esta palabra no tiene nada oculto, es cambiar la queja por el agradecimiento. Es sacar la vista de lo malo y ponerle todo lo bueno que Dios nos ha dado.
Es por eso que es importantísimo meditar siempre en todas las cosas por las cuales debemos estar siempre agradecidos con Dios. Y hagámoslo desde las cosas más grandes hasta las cosas que aparentemente parecen simples para nosotros, pero que son cosas importantes en nuestro diario caminar. Porque la mejor manera para vencer la queja es con una actitud de agradecimiento. Porque si hiciéramos una lista de todo lo que hemos recibido de parte de Dios, le aseguro, hermano, que no nos quedaría nada más que solo agradecerle a Dios. Si usted y yo hiciéramos una lista de todo lo que hemos recibido de parte de Dios, no nos quedaría nada más que solo darle gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho. No nos quedaría nada más que darle gracias a Dios, porque siempre serán más las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros que las cosas adversas que nos toquen enfrentar. Porque aún lo malo, le dije, para nosotros en las manos de Dios siempre nos va a ayudar para algo mejor. Por eso, en vez de quejarse, mejor decida agradecer. Porque esa es una decisión que toma usted y que tomo yo. Pero si va a acercarse delante de Dios, hágalo para pedir perdón por quejarse tanto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle perdón a Dios por quejarnos tanto. Porque no podemos, después de quejarnos, ir a decirle al Señor, ahora ayúdame. Sino que hay que pedirle perdón a Dios. Porque ha sido la queja lo que no nos ha dejado ver todas las bendiciones que hemos recibido y que seguimos recibiendo de parte de Dios. Y eso se llama ingratitud. Es la queja la que no nos permite ver todo lo que hemos recibido y lo que seguimos recibiendo de parte de Dios. Porque es la queja lo que muchas veces, así como el pueblo de Israel en el desierto, no nos permite disfrutar de lo que Dios hace en el presente. Dios le daba maná, le daba codornices, hermano, agua, les tenía carne, de todo, codornices. Pero se quejaban. Se quejaban porque, mire, estaban centrados en lo que no tenían mañana. Y Dios les decía, pero si hoy tienen, mañana les voy a volver a dar. Mañana voy a volver a traerle. Y el pueblo decía, no, y caían las codornices, y caía el maná, y el pueblo decía, ¿y mañana? Es como cuando usted tiene su mesa bendecida y dice, ¿y mañana qué vamos a comer? Y ni siquiera disfruta lo que tiene ya. Comió lo que tenía en la mesa y no supo qué comí. Oye, ¿y cómo estaba? No supe ni lo que comí. Oye, mañana, ¿qué vamos a hacer mañana de almuerzo? Esa es ingratitud. Esa es ingratitud. Es no ver a Dios en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Escúchenme, que a lo mejor esas pequeñas cosas en algún momento determinado son tan importantes para otras personas. Póngase de pie, por favor. Por eso no se queje, sino aprenda a ser agradecido con Dios. No pierda su bendición. Escuche bien, no pierda su bendición. Así como la perdió la primera generación del pueblo de Israel en el desierto. Aprendamos a hablar bien, aprendamos a cambiar la queja por el agradecimiento. Demos gracias a Dios porque estamos seguros que Él tiene algo mejor para nosotros, aun cuando usted y yo no lo podamos ver.